Un saludo muy especial al doctor Ciro Solano Hurtado, presidente del Comité Olímpico Colombiano, con quien vamos a hablar hoy sobre el deporte precisamente en nuestro país. Doctor Ciro, muy buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero Ramiro Varela. Buenas tardes a los televidentes de Cali Escribe. Y bueno, como usted lo dice, estamos prestos a contestarle todo lo que tenga que ver con el deporte olímpico colombiano. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos a puertas este año 2024 de la celebración de la primera Federación Colombiana del deporte colombiano que se creó, la de fútbol, en el mes de octubre 12 de 1924. Ya empezó la celebración en el Carnaval de Barranquilla y el próximo año, en el mes de noviembre, la firma de la ley del deporte, la primera ley del deporte, Ley 80-1925. ¿Qué recuerdos le trae su memoria de estos 100 años del deporte colombiano, doctor Ciro? Bueno, ingeniero, por cuestiones de cronología, soy modelo 61, pero la verdad que el deporte del fútbol ha dado muchas satisfacciones al país. El fútbol es un deporte de masa. Soy originario del Caribe colombiano, cerca de Barranquilla, cerca de Santa Marta, que se pelean por dónde entró el fútbol. Los salmarios dicen que fue a través de Santa Marta, los barranquilleros dicen que fue a través de Barranquilla. Lo único cierto es que son dos ciudades, dos regiones muy futboleras, y lo que sí es cierto es que el fútbol entró por la costa atlántica colombiana y bueno, el fútbol ha ido creciendo de tal manera que hoy por hoy la Federación Colombiana de Fútbol y el fútbol colombiano se han posicionado a nivel internacional y de verdad que es una federación modelo en nuestro país. Bueno, previamente al nacimiento digamos, del deporte colombiano con la estructuración del hoy Coldeportes en la Comisión Nacional de Educación Física y Deportes en 1925 y de la obligación de hacer los Juegos Nacionales de Colombia. Previamente, el Deportivo Cali había nacido en 1912, el número uno, el número dos, el Deportes Medellín, y posteriormente el Cúcuta Deportivo para llegar en 1924 el Junior de Barranquilla. Todos estos años el deporte empieza a gestarse y nace la primera federación y la primera liga, la de tenis del Valle del Cauca en 1927, año en que también nace el Club América de Cali. Todo este embrión del deporte, ¿qué le recuerda a usted de ese aspecto en su historia deportiva? Bueno, todo eso que está manifestando usted, historia de nuestro deporte colombiano, es de verdad loable. En la época era incipiente todo para nuestro país y esos referentes históricos que se convierten en pioneros para lo que hoy estamos haciendo, incluso para 1971 a través de los Juegos Panamericanos, yo creo que es el despegue definitivo en el tema organizacional. Efectivamente, como usted lo dice, Pero sí. Sigue, Luis, Ciro. estas fechas nunca se borrarán de la historia del deporte colombiano y quedarán plasmadas en letra de oro como pioneros. Y bueno, por algo, ustedes los historiadores están haciendo un papel muy importante para que los colombianos tengamos todos esos insumos y valoremos qué hicieron los dirigentes del pasado, que fue difícil empezar. Si es difícil actualmente con todas las ayudas que hay en el mundo moderno, imagínense en el año 24, 25, 26, 27, 28, hacer un campeonato, lo difícil que era, conseguir los recursos, lo difícil que era. De verdad que lo felicito por llevar esto a un libro donde realmente se va a convertir en un libro
obligado para todos los que nos gusta el deporte para saber qué pasó en todos esos años antes del mundo moderno. Bueno, doctor Ciro, y viene la celebración de los Juegos Nacionales, los primeros 1928 en Cali, una fiesta del deporte escolar exclusivo, y en 1932 en Medellín los segundos y en Barranquilla los terceros en 1935. Toda una fiesta donde han nacido las federaciones de natación, de tenis, de fútbol, por supuesto la primera, y de atletismo para llegar a la celebración del acta fundacional del Comité Olímpico Colombiano en 1936. Años de gloria para el deporte, doctor Ciro. Así es, mi querido Ramiro, tanto usted como yo fuimos presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, que también fue otra federación pionera de la creación del Comité Olímpico Colombiano en 1936. Un barranquillero, el doctor Gerlain, Julio Gerlain, se convirtió en el primer presidente, era amigo en ese entonces del presidente del Comité Olímpico Internacional y le encomendó fundar el Comité Olímpico Colombiano y él se movió en ese entonces y en 1936 lo constituyó en un mes de julio y por supuesto fue presidente, el primer presidente, don Julio Gerley Comelín, primer presidente del Comité Olímpico Colombiano. Recuerdo por estos datos históricos, por algunos libros de la época y el libro de oro que ha editado el Comité Olímpico Colombiano, el cual ha sido editado por el comité y recopilado por ese gran historiador y amigo suyo, Alberto Galvis Ramírez, que fueron precisamente la Federación de Atletismo, de Gimnasia, de Tenis, algunas organizaciones que ni siquiera eran federaciones, sino la Liga de Cundinamarca, de fútbol. Bueno, no tengo con exactitud, pero fueron 6 federaciones los que crearon el Comité Olímpico en 1936. Y repito, todas estas recopilaciones son muy importantes para seguir aprendiendo del pasado de nuestro deporte. Previamente, Jorge Perry había asistido a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1932 y en 1936 se constituye precisamente el Comité Olímpico para enviar la delegación respectiva a los Juegos Olímpicos de Berlín 2036, que indudablemente marca una historia, un hito, porque ya es un cuerpo representativo importante de número de deportistas, con un buen número de atletas, como fue Jorge Perry también a hacer la maratón de olímpica 1936 en Berlín. Y allá precisamente se lidera la constitución de la Asociación Bolivariana de Deportes, la Confederación Bolivariana, que ODEBO hoy, organización, que la lidera también otro cofundador del Comité Olímpico Colombiano, Alberto Nariño Chainin. ¿Qué recuerda usted de todo ese lapso 1936, Juegos Olímpicos de Berlín y los Juegos Bolivarianos que se hicieron precisamente en Bogotá por parte del Comité Olímpico Colombiano? Bueno, la historia dice que Alberto Nariño Chain realmente fue el verdadero cerebro, el verdadero fundador del Comité Olímpico Colombiano, porque él trabajaba en la Comisión de Educación Física. Ese era el organismo que regentaba el deporte en Colombia y realmente fue el que hizo todo el papeleo. Don Alberto Nariño desciende del precursor de la independencia, precursor de los derechos humanos en Colombia, Antonio Nariño, y don Alberto precisamente era el secretario general del Comité Olímpico Colombiano, y en Berlín, en el 36, nace esta idea de hacer un homenaje al libertador Simón Bolívar con los Juegos Bolivarianos,
se constituye en el 37 legalmente y los primeros Juegos Bolivarianos son en el 38 en Bogotá. Entonces, una organización bastante antigua, más antigua que ODESUR, más antigua que ODEPA, o sea, la Organización Deportiva Panamericana, que hoy se conoce como Panam Sport. Esta organización nace en 1950, Panam Sport o ODEPA, que fue presidida por Mario Vázquez Raña, muchos años, un mexicano, que la impulsó a lo que hoy en día, una organización muy importante. Los primeros juegos fueron en Buenos Aires, en el 52, donde un caleño fue la primera medalla de oro en 100 metros valla. 400. Jaime Aparicio, un triunfo fantástico. Y bueno, esa organización se mantiene y ha sido fundamental para que el deporte colombiano crezca, prácticamente una rivalidad con Venezuela, Perú, que han sido los tres países más importantes en el medallero olímpico. Oiga, interesante desde el punto de vista de la historia de Colombia y de Venezuela, el cómo el deporte, a través del deporte, la familia Nariño le hace un homenaje a la familia Simón Bolívar, un homenaje reciente porque, es decir, no tenía sino escasos Nariño 100 años de muerto y ya le están haciendo ese homenaje, es decir, a la importancia del libertador Simón Bolívar y es a través del deporte. Muy interesante esa reflexión histórico-deportiva, doctor Ciro. Así es. Así es, un descendiente de don Antonio Nariño en forma directa fuera el gran impulsor de la Organización Deportiva Bolivariana, un homenaje al libertador Simón Bolívar, que soñaba por tener una sola república como la Nueva Granada, que desafortunadamente posteriormente se desintegra, pero los ideales siguen los mismos y don Alberto Nariño quiso mantener ese ideal a través del deporte bolivariano, a través de los Juegos Bolivarianos. Prácticamente, como usted lo dijo ahora, con los Juegos Panamericanos Cali 1971 se parte la historia en dos. Yo recuerdo cómo las federaciones lograron contratar técnicos extranjeros para formar los deportistas nuestros. Teníamos puros entrenadores muy empíricos. Teníamos ya figuras internacionales como Cochise Rodríguez y como Álvaro Mejía Flores, como Pedro Grajales, hablando de dos deportes específicamente y logra también hacer las primeras concentraciones deportivas se hacen por Cali 1971, se constituye el hoy Ministerio del Deporte, Coldeporte en esa época, indudablemente fue un compromiso ante ODEPA, hoy Panón Sports, en la asamblea liderada precisamente por el presidente del Comité Olímpico Colombiano en un memorable discurso con su ministro de Educación, que fueron a obtener la sede de los Juegos Panamericanos, derrotando a Chile y a San Luis, Missouri 12-10-4. Indudablemente una gran historia para el Comité Olímpico Colombiano, doctor Ciro. Como no, Ramiro, Cali, a través de los Juegos Panamericanos, es el punto de partida del deporte de alto rendimiento en Colombia. Aunque hicimos una buena participación en esos juegos, a raíz de lo que usted dice, se empezó a traer entrenadores de primer nivel, extranjeros, alemanes, de Estados Unidos. Cuba era naciente, pero fueron muchos entrenadores, más que todo la escuela alemana. Y búlgaros, Fue importante para el crecimiento de nuestro deporte. A usted se italianos. le olvidó italiano, Coco, que fue importantísimo, el ciclismo pista, que fue entrenador de Cochise. Usted se lo olvidó, otra gran estrella de la época, Helmut Bellingroth, los hermanos Bellingroth. A propósito, murió hace unos 8 o 6 días el mayor de ellos, Horst, que fue una dinastía en tiro al jabalí, donde ganaron medallas mundiales, olímpicas. Y bueno,
Cali se convierte en el punto de partida, repito, del deporte colombiano, porque empezamos a ver el deporte de una forma más responsable, nace por deporte para tratar de ayudar el crecimiento del deporte en Colombia, las juntas seccionales, el cual el modelo fue la de Cali, la Junta Seccional del Valle del Cauca, que creo que fue la primera en constituirse y se convierte en herramienta por parte del gobierno para ayudar el fomento del deporte en todo el país. Se hicieron grandes construcciones, coliseos, modelos que diseñaba el mismo por el deporte de la época y eso también ayudó mucho a que siguiéramos creciendo. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la ciudad de Medellín de 1978 también fueron importantes. Todo este tema de los Juegos Nacionales que afortunadamente para el deporte colombiano se han mantenido, eso ha sido muy importante y bueno, ojalá sigamos creciendo en todo el sentido amplio de la palabra con el apoyo de la empresa privada y gobierno nacional, gobiernos departamentales y gobiernos municipales. Bueno, y a partir de los Juegos Panamericanos, liderados por el Comité Olímpico Colombiano y todas las federaciones respectivas, se internacionaliza el deporte nuestro. En el año 1972, el Mundial de Natación, que estuvo el oro olímpico de Múnich, el famoso Mark Spitz, y posteriormente los campeonatos mundiales de básquetbol femenino inicialmente y masculino en 1982 y una decena de deportes con campeonatos mundiales en golf, golf, levantamiento de pesas juvenil, ciclismo en varias modalidades, patinaje, atletismo en sub 18 y sub 20 y bueno, 27 mundiales de atletismo hechos en Colombia, todo con la gran colaboración del Comité Olímpico Colombiano y las federaciones. Eso es un proceso de 50 años muy importante para el deporte colombiano. Así es, vea, vuelve y juega Cali, punto de partida, los Juegos Panamericanos, Campeonatos Mundiales de Natación, era increíble. Y hoy casi es utópico hacer esos eventos Así es. nuevamente en Colombia, ¿Qué tal básquetbol? increíblemente. Basquetbol, que hubo su sede, Bogotá, recuerdo que fue su sede en el año 82, pero la sede principal era Cali. La verdad que Cali ha sido un gran ejemplo y por algo los colombianos acuñamos una frase que se mantiene, que Cali es la capital deportiva de Colombia. Los Juegos Nacionales nacieron allá, o sea que la historia tiene bien referenciada a la ciudad de Cali, al Valle del Cauca. Repito, lo he dicho como 3 o 4 veces, como un punto de partida del crecimiento del deporte asociado colombiano. Bueno, y usted lo narró ahora con Helmut Bellingroth, la primera medalla olímpica colombiana. Y ahí hemos tenido en levantamiento de pesas, en ciclismo, en atletismo y otros deportes como judo, eh, y otros deportes, una playa de medallistas olímpicos muy importante para ese nombre y esa consolidación del deporte colombiano en el contexto internacional olímpico. Así es, así es. Y vea, la costa Caribe jugó un papel importante en todo eso, ¿no? Por el talento que tiene la costa norte. Es triste la realidad, pero el Caribe en el pasado era quien daba las medallas olímpicas a Colombia. En el 72, Alfonso Pérez, cartagenero él, también dio una medalla olímpica en Múnich 72. Alfonso Pérez, repito, Alfonso Pérez, Clemente Rojas, después Helmut Belingró, Julio César Julio, allá en Seúl, que fue una medalla única de boxeo. Y finalmente, en 1992, Jimena Restrepo gana por primera vez una medalla el género femenino. Y sí, yo creo, Ramiro, que todos estos puntos de partida conlleva a la gran realidad del deporte colombiano, aunque falta todavía
Yo creo que hay que hacer acciones más concretas para que el deporte colombiano siga creciendo. Sin embargo, hemos tenido satisfacciones. Los Juegos de Londres fueron magníficos en cuanto al número de medallas. Recuerde usted que ganamos 8 medallas, una en el escritorio para 9, o sea que la actuación de acuerdo al número de medallas más grande. Después viene Río de Janeiro, donde ganamos 8, y por obtener 3 medallas de oro nos ubicaron en una posición envidiable, puesto 23. Ahí ganamos 8 medallas. Volvimos a decrecer en Tokio con 5 medallas. Hay algunas excusas que se han hecho por el tema de la pandemia, pero bueno, ya eso es tema del pasado y ahora nos estamos preparando para París 2024, donde con sinceridad y de acuerdo a las estadísticas que tiene cada deporte, tenemos la posibilidad de ganar 10 medallas. ¿De cuál color? No lo sé, pero sería muy significativo ganar las 10 medallas independiente del color que sea. Bueno, sí, estuvimos esta semana con la gerente de Indervalle y los vallecaucanos aspirantes a estar en París 2024, el número 21, un número gigante. Quiere decir que Colombia tranquilamente puede tener 60 deportistas o 70 en ese evento tan importante de París. Doctor Ciro, usted lo decía ahora, las acciones que debería hacer para seguir creciendo Colombia en el contexto del deporte olímpico, ¿cuáles serían? Bueno, nosotros somos más optimistas, ingenieros. Creemos que vamos a llevar más de 80 atletas. Estos 2 meses van a ser muy importantes. Hay muchas clasificatorias a París 2024. Llevamos 39 atletas a la fecha. Pensamos que podemos pasar de 80 atletas, pero ya los atletas que tienen posibilidades están clasificados con excepción de eh, Anthony Zambrano. Los restos de atletas que tienen posibilidades están clasificados. Bueno, las acciones son de tipo legal. eh, la ley del deporte que fue aprobada en 1995, le da toda la responsabilidad del deporte asociado de altos logros al Comité Olímpico Colombiano, a las federaciones, a las ligas y a los clubes. Pero quien maneja el dinero no son estas organizaciones, las maneja el hoy Ministerio del Deporte, y estamos trabajando conjuntamente con las federaciones deportivas, con el Comité Paralímpico, en una ley donde le den a estas organizaciones a través del Comité Olímpico Colombiano, quien maneja el deporte convencional, y el Comité Paralímpico, para que manejen los recursos que tienen hoy el área de posicionamiento, que son unos recursos bastante importantes. Nosotros no queremos que desaparezca el Ministerio del Deporte. Creo que el Ministerio del Deporte tiene unas funciones específicas muy importantes, misionales muy importantes, el deporte formativo, los Juegos Nacionales, que son una herramienta importantísima y que los debe hacer bien hechos. Los Juegos Intercolegiados, usted tiene unas ideas de Juegos Escolares fantásticas, de Juegos Universitarios. Eso sería resorte del Ministerio del Deporte y amén de otros programas de tercera edad, recreación, educación física. Pero la ley, hoy por hoy, tiene la responsabilidad del Comité Olímpico, y así se hace en muchos países del mundo. Entonces nosotros estamos trabajando este tema para tener un patrimonio autónomo, así como lo tiene la Federación Nacional de Cafeteros, que son entidades privadas con funciones públicas. En eso estamos trabajando. Les cuento que ya solamente nos falta hablar con 3 federaciones, pero yo creería que después de Semana Santa ya sale el texto. Hemos venido hablando con congresistas muy importantes, el presidente del Senado, el presidente de la Comisión Séptima. Tenemos un asesor eh, eh, muy importante en el tema fiscal, financiero, como el doctor Fernando Jiménez, que fue director nacional de presupuesto,
Y bueno, ahí vamos. Yo creo que sería un paso muy, muy importante que daría el deporte colombiano y la función del ministerio sería muy parecida a lo que hace inspección, vigilancia y control en el tema legal. Acá posicionamiento tendría una supervisión en el tema técnico y en el tema financiero. Importantísimo todo ese pronunciamiento, doctor Ciro, y dejó entrever el deporte escolar y el deporte universitario. ¿Usted no cree que llegó el momento de que el Comité Olímpico Colombiano, en sus procesos de transformación permanente que vive, coadyuve en en ese crecimiento del deporte, creando un departamento, precisamente, digamos, un departamento sub-18, un departamento juvenil, que sea el departamento que le entrega al alto rendimiento toda una plataforma muy grande de deportistas y que vale la pena que tanto el ministerio como el Comité Olímpico Colombiano puedan estructurar planes y programas alrededor de este deporte escolar y deporte universitario. Ingeniero, usted lo ha dicho, utilizó una palabra clave, coadyuvar. Estamos totalmente identificados que el deporte escolar y el deporte universitario son clave para el crecimiento del deporte de alto rendimiento. La muestra es un botón, lo que sucede en los Estados Unidos y algunos países desarrollados, donde el deporte escolar es la verdadera cantera, pero una cuestión bien organizada, no como lo que hacemos nosotros hoy en día, que no hay ningún tipo de planeación con nuestros famosos intercolegiados. Yo creo que este es un tema que hay que analizarlo con el Ministerio del Deporte, porque hoy en día, desde el punto de vista legal, la competencia la tiene el Ministerio del Deporte, que lo catalogan como el deporte formativo. El deporte universitario también sería muy importante, sería interesante tener una liga universitaria afiliada al Comité Olímpico Colombiano. Son pasos que debemos dar para seguir creciendo. Yo creo en estas organizaciones. Además, las universidades también deben de entender la importancia del deporte eh, en todo el sentido amplio de la palabra. Es tener un cuerpo sano, es importante para tener buenos profesionales y yo creo en todas estas innovaciones para que el deporte de altos logros siga creciendo. Doctor Ciro Solano Hurtado, como se le dice en el argot del deporte internacional, el zar del deporte, que en su mano derecha tiene al deporte olímpico a través de la marca de los Juegos Olímpicos y del ciclo olímpico, y en su mano izquierda, por supuesto, el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y de las ciudades. Un mensaje, doctor Ciro, al deporte colombiano, un mensaje final. Bueno, Ramiro, el deporte hoy es una fuerza social muy importante en el mundo. Por eso el deporte juega un capítulo muy importante en muchos países, pero la gran mayoría de países con política de Estado. Ahí a Colombia le falta un poquito para que haya política de Estado, haya continuidad en los programas y el mensaje que yo daría es que trabajemos conjuntamente. Son muy importantes todas las fuerzas con un mismo objetivo, que el deporte colombiano sea grande. Entonces necesitamos unirnos, Estado, en todas sus manifestaciones, es decir, nación, departamentos, municipios, empresa privada y todo tipo de organizaciones como la que acaba usted de plantear, universidades, y entre todos podemos hacer un deporte mejor para todos los colombianos. Muchas gracias, doctor Ciro. Muchísimas gracias, ingeniero Ramiro. Un abrazo a todos.